De la Selva, su podcast. ¿Qué tal, amigos de la Selva, su podcast? Volvemos a estar con ustedes en una nueva temporada. Felices de arrancar este nuevo año 2022 con ustedes. Esperemos que estén bien. El que les habla, como siempre, ya saben, es Andy Saavedra. Estamos aquí acompañados con nuestro amigo Jorge Gil. Amigo Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de la Selva, su podcast? Emocionadísimo nuevamente por empezar esta nueva temporada. Ya estamos trabajando en esta temporada desde el año pasado. Algunos inconvenientes personales, cosas de la chamba también nos han impedido que no... El COVID y la influenza. El COVID, bueno, la influenza más que nada, ¿no? Aunque el COVID tú también pasaste por un momento muy triste por el COVID, ¿no? No digamos triste, porque nos ha agarrado un tanto inmunizados, ¿no? Con las vacunas. Claro. Teníamos las dos dosis que nos han puesto, nos han inoculado hasta ahora, y eso ha hecho que la enfermedad pues no haya sido grave. Sí, tú y medio Iquitos, creo que todo el mundo estaba con la época de navideño, ¿no? Todo el mundo estaba con influenza. Bueno, pero ya nos pusimos la tercera dosis, estamos esperando que venga la cuarta, la quinta, la séptima, hasta la 20ª dosis. Claro. Nuestros hombros están listos. Bueno, Andy, arrancamos esta nueva temporada muy ansiosos por entregar contenido de calidad, contenido cultural. Así y es. contenido que va a dar a la reflexión y al debate, ¿cierto? Claro, al debate. Y este tema que vamos a tratar hoy es sugerencia de uno de nuestros seguidores. Claro. Hace mucho tiempo nos había sugerido un comentario, y pues nos hemos tomado el tiempo de investigar al respecto, De leer mucho. leer bastante, y ya les vamos a traer aquí los datos que tenemos. Pero no queremos empezar este nuevo capítulo, este primer capítulo de la tercera temporada de la Selva, su podcast, claro, sin mencionar que el equipo está creciendo, y estamos realmente muy agradecidos con nuestro amigo Yamil Flores, que lo tenemos aquí. Está detrás de la cámara, así que no, pero muy pronto se va a incorporar con sus comentarios en voz en off. Claro. De la Selva, su podcast se está renovando, estamos trayendo más equipos, nos estamos modernizando aún más de lo que estábamos modernizando. Sí, porque ya nos comentaban en algún capítulo que cómo habíamos empezado, ¿no? Claro, pucha. El sueño era grande, pero los implementos no habían todavía. De manera muy humilde. Muy primitiva. Muy primitiva, con ollas ahí encima. Pero vamos avanzando. Hay fotos. En algún momento los vamos a publicar. Pero lo importante es que Yamil se ha sumado al equipo y estamos muy ansiosos, como comenté, de entregar contenido nuevamente de calidad. Ya en Spotify ya tenemos más de 600 reproducciones, bastantes minutos reproducidos. Bueno, la cantidad de minutos no sé en realidad porque ese dato no nos brinda Spotify, pero ya tiene 600 reproducciones nuestro capítulo. Bueno, todos los capítulos que tenemos hasta ahora, las entrevistas y todo eso. En YouTube hemos pasado ya las 10.000 reproducciones, que para un canal de una pequeña ciudad en la Amazonía ya es bastante, ¿cierto? Y estamos muy ansiosos de empezar, y Andy nos va a dar el golpe inicial para iniciar esta nueva temporada. Claro, de seguro muchos de ustedes también han escuchado hablar sobre el tema, no de manera como se debería. Digamos que lo han escuchado así como un rumor o en conversaciones de adultos. Claro. Y muy pocas veces creemos, porque desde mi experiencia, la primera vez que yo escuché sobre la época del caucho fue en el colegio, aproximadamente cuando estaba en tercer año de secundaria, y fue solo en un tema. El profesor nos habló de la época del caucho en un tema y nunca más volvimos a hablar del mismo. Y en la universidad me entristece decir que Que no nada, nada sobre la época del caucho, y eso que había un curso que se llamaba Realidad Amazónica. Claro, sí, a mí también me enseñaron ese curso. No. Pero no me enseñan nada porque el caucho también. Que se debería enseñar, ¿no? Pero no, en realidad no. Bueno, al menos tú en el colegio tuviste la oportunidad de escuchar. Yo no escuché nada, ni siquiera la palabra caucho durante mi época escolar. ¿Cómo descubrí esto? Fue autodidácticamente cuando leí la novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, ¿no? Más o menos en el año 2012 creo que leí, porque creo que Vargas Llosa gana el premio Nobel el 2011, si no me acuerdo. 2010, claro. Pues, y lanza esa novela, ¿no? Entonces, bueno, lo leí más o menos en 2012 y fue mi primer acercamiento. Y definitivamente es una historia que muy pocos loretanos
o muy pocos iquiteños conocen, y si conocen, lo conocen de manera muy superficial. Claro, cabe mencionar, amigo Jorge, y amigos que nos escuchan y nos ven, nosotros no somos historiadores, Claro. Somos dos simples mortales que se han preocupado en investigar un poco al respecto, y lo que nosotros queremos mostrar en este capítulo son algunos datos sobre esta época. No son todos, la historia de la época del caucho realmente es muy amplia, es hay muy mucho extensa. por seguir investigando, y hay muchos temas que son controversiales, e investigadores que son realmente, lo que menciono, valga la redundancia, investigadores pues sacan los temas a la palestra y son muy debatibles muchas veces. Claro, y eso es, lo que mencionaste es muy importante. Una vez más, nosotros vamos a abrir el debate para nuestros seguidores y para la gente que va a mirar el video, nos va a escuchar en Spotify. Y si ustedes saben un poco más sobre esos datos, ahí en la caja de comentarios pueden dar un dato esa que quizás se nos pasó. Como les mencionó Andy, nosotros vamos a dar como que la patada inicial. Creo que todavía no hay registro de que algún podcast o algún claro. Algún canal de YouTube de Loreto haya hablado sobre este tema. Creemos que es importante y lo volvemos a decir una vez más, queremos abrir el debate acá. Y lo vamos a comenzar de una manera muy interesante. Como lo dijo Andy, la forma como conocimos, quizás muchos de ustedes lo conocen de otra forma, pero nuestro primer acercamiento a eso fue, como dijo Andy, en el colegio, y mi acercamiento fue en la época universitaria, leyendo esas novelas de Vargas Llosa, ¿no? Es muy triste, ¿no? Mencionar esto, bueno, estas experiencias personales que tenemos, y que si alguno de ustedes, jóvenes en este caso, que aún siguen en la escuela, en el colegio, nos podrían decir que algún maestro de sociales, de historia, ha tocado o tocan el tema respecto al caucho en sus instituciones educativas, sería genial. Bueno, en la época en que nosotros hemos estado en el colegio y en la universidad, no hemos hablado respecto al tema, pero si ahora, en la actualidad, o hace algunos años que hayan egresado, hace poco, sí se hablaba sobre el caucho, genial, magnífico, y que esperemos que hayan aprendido algo al respecto, y que si saben algo, como lo decía Jorge, pueden mencionarlo en los comentarios. Claro, y es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque hablamos de la época del caucho, pero quizás se deben preguntar algunos, ¿no? ¿Qué es el caucho? ¿Qué es el caucho? ¿Qué es el caucho? Nosotros conocemos el caucho como la llanta. Claro, la llanta, pero no sabemos que eso es uno de los ya productos finales. Claro, es la materia procesada. Claro, ¿no? En sí nosotros estamos refiriéndonos al caucho, a la materia prima, en este caso, que se extrae de algunas plantas que son conocidas porque de sus resinas sale goma. Claro. ¿No? Y hay 3 tipos de caucho. Vamos. 3 tipos de caucho. Cuéntanos ese dato. Porque... Por ejemplo, el primero es el que se conoce comúnmente como caucho. Claro. El siguiente tipo de caucho es la chiringa. No sé si en algún momento han escuchado hablar de la chiringa. Y luego hay un caucho que se llama Hebe débil. Investigando nosotros en los libros, tenemos un libro que es realmente muy espectacular, que es de la Fundación Telefónica. Lo tenemos aquí y con esto hemos trabajado. Es realmente un libro muy espectacular que nos habla ampliamente sobre nuestra ciudad, sobre Iquitos. Y también hablan sobre el tema del caucho en sus páginas. Con ensayos de diferentes autores como de Alberto Chirif, Manuel Cornejo Chaparro y Santiago Rivas Panduro, de donde mayormente se explayan sobre este tema de la época del caucho. Entonces, sabiendo ya lo que es el caucho, ¿por qué se habla del boom en esos años, ¿no? Estamos hablando más o menos de 1745, cuando el naturalista francés Charles de la Condamine, claro, justo por eso se llama La Calle, así es. Claro, La Condamine. ¿Quién no ha escuchado La Calle? Llévame a La Condamine 4-3. Llévame. Entonces, es en ese año... La griega, qué referencia. Entonces, es en ese año, en 1745, que este naturalista recién pone a la palestra el tema del caucho en una de sus investigaciones que hace, y da a conocer que algunos indígenas brasileños usaban esta sustancia como impermeabilizadores. Claro. Entonces, a partir de ahí, los ojos del mundo, y en este caso de las industrias, se fijan en el caucho, y a partir de allí ya se comienza a hablar sobre la época del caucho. Sí, y no hay que mencionar, o sea, tenemos que mencionar sí o sí que la palabra chiringa viene de un vocablo brasilero, ¿no? Sí. Entonces, gran parte del proceso de extracción, ya hablando un poco de eso,
se dio en la Amazonía brasilera, peruana, un poco también boliviana y ecuatoriana. Colombiana también. Colombiana, claro. En esa época todavía Leticia pertenecía a Perú. Sí. Claro, cuando comenzó esto lo del caucho, ¿no? Es un dato muy interesante. Cómo hemos ido, nuestro mapa se iba achicando, ¿no? Con el tiempo. Que definitivamente había implicancias políticas ahí. Pero luego, más adelante vamos a mencionar eso. Hay un personaje que se dice ser patriota y lucha para que nuestra frontera pues no se haga, o sea, no se achique más de lo que estaba haciendo, ¿no? Y ese es uno de los varones del caucho que ya vamos a hablar dentro de un rato. Pero entonces el caucho es, como mencionas, ya es el producto final. Para tener la materia prima se tiene que, bueno, en este caso recolectar de algunos árboles, de algunas plantas. ¿Y quiénes hacían ese trabajo? ¿Quiénes lo realizaban? Como ya mencionaste, eran gente pues autóctona de la zona, indígenas amazónicos, nuestros hermanos indígenas amazónicos, que es muy triste que nadie hable, pues todo el mundo conoce el genocidio pues nazi, ¿no? Lo que pasó con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pero nadie habla del genocidio amazónico que sucedió en la Amazonía por parte también de gente que, bueno, que hasta el día de hoy tiene esa visión, ¿no? De generar solamente riqueza a través de la explotación. No es algo que ya, pues, algo nuevo. Viene sucediendo desde el proceso de la Revolución Industrial. Pero es importante mencionar que por qué la historia se ha olvidado de esta etapa negra que ha tenido nuestro país, también Brasil, ¿no? Es importante también dar a conocer esto, por eso, para que la historia no se olvide. No se vuelva a repetir. Hay una frase muy conocida, ¿no? Que se hizo muy conocida en una serie, en la serie de Pablo Escobar. Aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y tal vez lo que nosotros deseamos es que en lo mínimo que podamos aportar en cuanto a informarles a ustedes, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, es que tengan conocimiento respecto a esta época, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros queremos que sepan, como por ejemplo que el sistema de explotación indígena. Nosotros sabemos, como lo mencionó Jorge, quienes se dedicaban a extraer el caucho eran los indígenas. Sí, y había un sistema de explotación realmente muy increíble, nosotros que hemos visto en los libros, que se trataba de como que 4 procesos. Uno empezaba con la habilitación. ¿De qué se trataba la habilitación? El indígena en este caso se iba con el capataz, con el patrón, y recibía algunos productos industriales. Y estos productos que ellos les daban a los indígenas los tenían que pagar no con dinero, sino con trabajo, con explotación. Y en este caso era extrayendo el caucho. Y si no pagaban en vida, esto es lo más increíble. Si no terminaban de pagar, era una deuda eterna. Una deuda eterna, era como que ya estaban o sea, ellos no sabían, pero ya estaban condenados a que sus hijos, sus primogénitos, o sea, todos los hijos que tuvieran, ya estaban condenados a vivir el mismo sistema de esclavitud que ellos también tenían, ¿no? Y que era muy barbárico, o sea, era demasiado brutal. Si ahora, mirándose, poniéndote a pensar un poco cómo sufría la gente, o sea, esa manera tan horrorosa de morir en algunos casos, o terminar amputados, o simplemente azotarlos porque no cumplían con la medida de caucho que les ponía el capataz. O sea, si te pones a pensar eso, y ahora, si sucedería esta época, imagínate cuál sería la repercusión social y política. Entonces, pero de alguna otra manera sucedió hace tiempo donde no había mucho acceso. Ese tiempo todavía la región amazónica que comprende Iquitos, todas esas zonas del Putumayo, no era tan accesible. Era más fácil irse a Europa irse a Europa que venir de Lima hasta acá. Era más fácil llegar de Europa a Iquitos, claro, sí, que de Lima a Iquitos. Entonces también era una cuestión que era muy apagada, no se sabía absolutamente nada, pero eso cambió ya en el año 1907. Ya vamos a entrar a ese momento. Yo me imagino la siguiente manera, amigo, que por ejemplo los indígenas no sabían en ese momento en qué se estaban metiendo, ¿no?
ya comienzan a darse cuenta de que les estaban explotando realmente cuando eran conscientes de que esa deuda no la terminaban de pagar y no la terminaban de pagar. Y es por eso que muchos de ellos se rebelaron contra los patrones, y ahí es donde empezaron las torturas y las matanzas. Claro, justo, bueno, si pueden ver, acá tenemos un libro que al final vamos a sortear. Dos libros, del gran Paco Bardal, es un amigo que escribió sobre la época del caucho, ¿no? Justo su libro se llama Relatos de Caucho y Oscuridad, que nos habla un poco, ¿no? El contexto de lo que sucedía en esa época, pero el libro abarca, pues, otro género que es la ciencia ficción, claro, y todo eso, ¿no? Pero de alguna otra manera ya está hablando del tema. Uno de las zonas, bueno, la zona que más, sufrió de todo esto es la zona del Putumayo, ¿no? Entonces, porque ahí justo, funcionó el lugar más brutal, más terrorífico de la historia del caucho, que es la Chorrera, que era, claro, el dueño era, pues, Julio Arana, la Casa Arana, ¿no? Que también, no hay que olvidar que la Casa Arana era un compendio de socios, ¿no? Estaba el cuñado, estaba el mismo Arana. Entonces, ahí en ese lugar, la Chorrera, fue donde sucedieron la mayoría de brutalidades, ¿no? Sí. Hay registros fotográficos que también vamos a mostrar en un momentito. Hablando un poco más sobre el sistema de explotación indígena, después de la deuda eterna venía la recolección, ¿no? Que era la manera en que pagaban los indígenas estos productos que les propiciaban, que les entregaban los patrones, y después venía la exportación. Este caucho en materia prima recién extraído era exportado desde el puerto de Iquitos. Sabemos que Iquitos, pues, creo que hasta ahora sigue siendo conocido porque es un puerto, y claro, que a partir de aquí del puerto, en esa época, pues, los barcos iban a diferentes partes del mundo, llegaban a Europa, teníamos conexión con Brasil, y como lo mencionaba Jorge, era más fácil ir a Europa que ir a la capital, porque era prácticamente bordear todo el claro, continente, ¿no? Entonces, hay una cosa también interesante que hay que mencionar acá, que, bueno, entre los que más sufrieron en esta época, o sea, hubo diferentes pueblos indígenas que sufrieron, entre los pueblos que más sufrieron son, bueno, el pueblo Bora, el pueblo Huitoto, Ocaina, Andoque. Todos ellos sufrieron de una manera brutal. Se estima que durante la época del caucho, ¿no? Porque en realidad hay fechas establecidas, o sea, cómo comenzó todo esto, pero ya se extraía desde mucho antes, ¿no? Las épocas de más explotación fueron a partir de 1901 hasta 1914, donde comienza ya el decaimiento, ¿no? Debido a diversos factores, pero los que sufrieron más esta época de brutalidad fueron, como mencioné, los Huitoto, los Bora, los Andoque, que se estima más o menos que hubo cerca de 33.000 indígenas que sufrieron, pues, las vejaciones y murieron. Sí, pero a eso hay que sumarle la cuenta que no ha sido registrada. Claro, ¿no? O sea, todos los desaparecidos que hubo, la gente que los indígenas que quizás no han sido reportados, ¿no? O sea, claro, solamente es un estimado, pero probablemente sea muchísimo más. Muchísimo, ¿no? Más. Bueno, acá podemos darnos con otro dato, que hay que tener en cuenta que no toda la Amazonía peruana, en este caso, es de tierra donde se pueda sembrar árboles que produzcan jeve, ¿no? Que produzcan el caucho. Es por eso que indígenas de diferentes partes, en este caso Ecuador, de Brasil, de Perú, han sido encontrados en ese. Claro, ¿Por qué? Porque eran trasladados hasta los lugares donde sí se hacía la extracción de los del caucho. Claro, eso se llamaba, pues, las correrías, ¿no? O sea, los capataces, que en su mayoría fueron traídos por el cuñado de Arana, de las Bahamas, si no me equivoco, que eran, pues, capataces afro, ¿no? Vinieron acá a trabajar, ¿no? En la Casa Arana, y definitivamente el sistema que ellos utilizaban también era brutal. Iban de alguna otra manera a recolectar a los indígenas para que vayan a trabajar de forma esclava en estos centros de acopio de jeve, ¿no? Del caucho. Entonces, de esta forma, ellos iban como a cazar a los indígenas, les cerraban el paso, a los más fuertes, pues, los ponían a trabajar, las mujeres también
hacer otras labores dentro de los centros de acopio, los niños que quizás también han trabajado. Y ahí hay fotografías que son muy conocidas, que lo pueden encontrar en Google, de indígenas pues con cadenas. En el libro de nuestro amigo Percy claro, Vilche también hay fotografías, claro. Pero hay una que es la más, como que la más representativa, que es la foto donde creo que es escrito como 6 personas encadenadas del cuello, o sea, sí, como si estuviéramos en épocas pues claro, terribles, ¿no? De la esclavitud africana. Hay que mencionar también, amigo Jorge, que muchos de los indígenas, bueno, algunos de los indígenas eran también parte de como que hombres de confianza en los capataces, y eran también ellos mismos que les maltrataban a sus propios hermanos en este caso. Pero es que quizás era o sea, sí, hay que ponernos en el lugar del la única alternativa que quizás podían tener era actuar de forma unirme al enemigo o luchar contra él, que era casi imposible de salir vivo, ¿no? Claro, pero de alguna otra manera, sin tratar de justificar tampoco, ¿no? Porque no es justificable, pero si nos ponemos en el lugar de la persona que ha cometido esos actos contra su propia gente, quizás no lo hacía pues con el afán no sé, de criminal, ¿no? De destrozar la vida de los demás, sino que porque no tenía otra chance y porque de alguna otra manera también quizás tenía una familia por detrás, ¿no? Nadie sabe cómo funcionaba, o sea, sí, quisiéramos conocer a alguien. Mira, y hablando de eso, mi abuelo me contó alguna vez que él trabajó recolectando, pues, heavy, ¿no? Caucho, pero ya no en la época donde era el boom, ¿no? O sea, sí, se iba con un grupo de gente de Estados Unidos, creo. Me contó que en paz descanse mi abuelo. Que es interesante, ¿eh? Genial. Hay que mencionar también que Arana, que es tal vez el varón del caucho más representativo de esta época, el más conocido y el más degenerado, del que se tiene estudios, ¿no? Del que se tiene información al respecto, inició siendo vendedor de sombreros, claro. Magnífico. Que de ahí dio el salto a comprar y exportar caucho. Claro, porque justo el papá de Arana vendía sombreros a la gente que estaba involucrada en la recolección del caucho. Así entonces él vio también que una forma de invertir el dinero que ganaban con la venta de sombreros, lo vio factible y comenzó a surgir su imperio, que increíblemente tenía sucursales en Nueva York. Una de las sucursales más importantes que tuvo fue en Londres, que su compañía se llamaba la Peruvian Amazon Co., ¿no? La Peruvian Amazon Company. Y pues de Arana se tiene mucha información al respecto, como que, por ejemplo, en 1907, ya estamos hablando de 1907, cuando Benjamín Saldaña, ¿no? Del periódico la Felpa. Benjamín Saldaña es el primero en que se atreve a denunciar las atrocidades que realizaba Arana en sus campos, un campo de concentración prácticamente. Eran campos de trabajo esclavo, claro. Hay que decirle de esa manera. Claro, él fue el primero que denunció y tuvo una persecución política, porque no hay que olvidar que no solo Arana tenía poder dentro de lo que era, bueno, el negocio del caucho, sino también tenía mucho poder político, controlaba jueces, tenía gente pues dentro del municipio de acá de Maynas, y de alguna otra manera que un periodista trate de empañar todo su negocio, trate de cortarle esa vía de ganancia que estaba teniendo, porque ya su empresa estaba expandiendo de una forma brutal, muy rapidísima, ¿no? Entonces, entonces pasó esto y las denuncias comenzaron, pero antes hay un personaje muy interesante acá también, que fue uno de los que también denunció, y ese es el cónsul británico de origen irlandés, Roger Casement, que aparece en la novela de Vargas Llosa, que yo te juro, me enamoré de ese personaje, bueno, por todo lo que representó, porque él representaba el ideal de libertad, ¿no? Él, bueno, quería liberar también al pueblo irlandés de la opresión británica de Gran Bretaña, ¿no? Sabemos que es un conglomerado de países, ¿no? Ellos quieren la independencia de su país, pero este cónsul, antes de venir a la Amazonía, estuvo también reportando lo que sucedía en el Congo, que también hubo vejaciones
terribles. Contra la esclavitud. Esclavitud, todo eso, por el rey Leopoldo II, si no me equivoco. Creo que fue Bélgica, o lo que se conoce como Bélgica ahora, los que fueron a, de alguna otra manera, colonizar esa parte de África. Y él, el enviado pues británico, que trabajaba para una especie de organización anti-slavery, así, anti-esclavitud, y él se fue a investigar eso. Luego ya vino acá a la Amazonía. Pero hay que mencionar que la noticia sobre las vejaciones y sobre las torturas que habían aquí en la Amazonía se da en el año 1907 y 1908. Claro, 1907. Pero toma notoriedad con la llegada del cónsul. Claro, pero de Roger, que es en 1911. Claro, imagínate luego, cuántos años han seguido sufriendo la tortura, nuestros amigos indígenas, y pues tenía que llegar alguien externo a nosotros. Claro, pero también para que recién la noticia se explote a nivel mundial, porque a Arana lo llevaron a juicio en Inglaterra. Pero antes de eso, una cosa muy interesante. En 1907 también tiene repercusión, bueno, no quizás nacional, las investigaciones de Benjamín Saldaña, porque también aparece en el diario La Prensa en Lima. O sea, ya se sabía un poco de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero lamentablemente desde épocas inmemoriales nuestro país, pues, la corrupción, ¿no? Está inmiscuida, estamos en el hoyo gracias a la corrupción. Como dice algún historiador, creo que Basares, si no me equivoco, alguien en los comentarios me puede decir que el Perú comenzó su declive desde que se formó como república. O sea, desde que nos formamos como república ya nos fuimos ya hacia abajo. Pero seguimos en este tema del caucho, que es muy interesante. Sí, quería resaltar esto, amigo, que cuando los varones del caucho eran encarados, eran enjuiciados, lo he tomado literal del libro, se defendían diciendo lo siguiente: los caucheros se defendían alegando que eran patriotas defensores de la frontera y agentes portadores de la civilización para los indígenas. Qué locura. ¿Qué tal? Chúpate eso. Bueno, siempre el sesgo occidental de querer ser dueño de todo, colonizar todo, de creer que son superiores a la gente que en esa época todavía no tenía contacto pues con la cultura occidental, ¿no? Sí, sin ser tan redundante. Entonces siempre ha habido esta manía de querer cambiar lo que creemos que está mal, ¿no? En este caso, pues, bueno, el motor de este cambio social que hubo dentro de la Amazonía fue el caucho, ¿no? Como mencionaste, ¿no? Esta forma de decir que ellos luchaban por la patria eran patrañas, ¿no? Claro. Eso no lo podía creer. Pero había gente, familia misma. Ni ellos mismos. Había gente en esa época que estaba a favor de que sí se divulgue lo que pasaba aquí en la Amazonía, y había gente que estaba en contra, porque en esa época estábamos luchando limítrofemente, claro, hablando para recuperar Colombia. Entonces, claro, imagínate que un problema de tal magnitud salga a la luz. No sería bueno para las intenciones que tenía el Perú en ese entonces de hacerse parte del territorio colombiano, ¿no? Claro, había implicancias políticas también, ¿no? Y creo que los varones del caucho aprovecharon, bueno, el más que todo Arana aprovechó esa situación porque para hacer sus negocios, ¿no? O sea, era como que yo hago esto, soy muy patriota, pero en realidad lo que le importaba era seguir generando pues divisas, dinero, claro, para seguir expandiendo su imperio. Y hay una cosa muy interesante que leí por ahí, no recuerdo dónde, hace mucho tiempo, que Arana terminó siendo senador en Lima. O sea, imagínate que al final pues no, lo que hizo acá en la Amazonía pues no importó ni un carajo. Se fue normal a vivir en Lima, y ahí fue senador. Y nuestro amigo Gerald Rodríguez, que es un excelente escritor. Erudito en la materia. Él está haciendo una novela, creo que su nueva novela va a tratar sobre eso, ¿no? Sobre los rezagos de la familia de Arana en Lima. Pero estos datos son algunos de los datos, sí, que muy pocos realmente. Muy pocos teníamos acá. Y para terminar, nosotros sabemos que gracias a la época del caucho, al boom del caucho, del desarrollo que tiene la ciudad es gracias a eso. Gracias a eso. Y para terminar, quería hacer
una pregunta. Ujú. Tal vez debatible, tal vez muchos de nuestros amigos no van a compartirlo. Pero tenemos que decirlo. Claro, ¿no? tenemos que decirlo. Es la siguiente. ¿Consideras que el Perú debe agradecer a Arana y a los varones del caucho por el desarrollo industrial y civilizador que ocurrió en la región? ¿Crees o no crees? ¿Lo consideras o no? Yo pienso que ahí nuestros amigos que van a ver el video lo pueden responder, pero yo sí tengo A ver, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es mi posición? Mi posición puede ser un poco cruda. Yo pienso que sin bellezas arquitectónicas que tenemos en el centro de la ciudad, muy poca gente vendría a ver el turismo de acá, ¿no? Propio de la ciudad. Yo pienso que son casonas que pueden ser rescatables, porque la mayoría que están en el centro, donde ahorita funciona la gobernación, donde funciona la quinta región militar, todo es parte de la época del caucho, ¿no? Iquitos tuvo su esplendor ahí en esa época y que repercutió todavía muchos años después. Yo recuerdo claramente que mi papá, los amigos de mi papá siempre dicen, no, acá vendían helados europeos, vendían cosas europeas, porque quedaron todavía rezagos de esa época, ¿no? Imagínate que las cervezas venían en botellas de porcelana. Una locura. Entonces, Fabricadas en Escocia. Perfumes de Francia, se han encontrado botellas de agua de colonias de Estados Unidos. imagínense, entonces era una de las pocas ciudades que tenía conexión directamente con Europa, ¿no? Europa, así es. Entonces, de alguna otra manera, no quiero decir que hay pros y contras. Lo que se hizo fue una brutalidad con los indígenas, no se debió hacer, pero de alguna otra manera trajo un poco de esplendor que ya se perdió en los anheles de la historia. Porque Un mal necesario. fue quizás un mal necesario. No, suena feo, ¿no? Suena feo decir que fue un mal necesario. Yo pienso que decir que se tiene que denunciar esto, se debe enseñar en las escuelas, en la historia del Perú, esa historia que todavía falta mucho por desenredar. Hemos hablado un poquito nomás esto, y creemos que es importante, ¿no? Como mencionó Andy, todo lo que hemos sacado de las investigaciones de Alberto Chirif, Manuel Cornejo Chaparro y Santiago Rivas Panduro. Claro, bueno, también leyendo pues la novela de Vargas Llosa, de ¿no? Paquito también. No, de Paquito también muy interesante. Y vamos a sortear esto ahorita, vamos a decirle cómo, pero como para terminar, para poner un cierre a todo esto, nuestra gran misión es que ustedes se comiencen a interesar por esta historia. Hay la bibliografía, hay los libros, este libro de imágenes que se llama Época del Caucho, Retratos del Horror, por Editorial Tierra Nueva, de contextos de Percy Vilches, está muy interesante. Yo pienso que deberían tenerlo, y por supuesto leer. Yo recomiendo leer, si te quieres adentrar en este mundo de investigar la historia de la época del caucho, la novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, y el libro azul de Roger Casement, que también es muy importante porque ahí vas a detalle, vas a conocer a detalle todo lo que sucedía en La Chorrera y en los otros centros de acopio del caucho. Andy. Muy bien, amigos, creo que ya nos hemos pasado algunos minutos, pero como lo mencionaba Jorge, hay mucho por hablar, mucho por decir en cuanto a este tema. Y para recordarles que vamos a sortear 2 libros de nuestro amigo Paco Bardales, Relatos de Caucho y Oscuridad. Estemos atentos. En esta segunda temporada nos venimos con todo. Vamos a seguir sorteando. Hay otros libros de otros amigos escritores loretanos que vamos a ir sorteando. ¿Cuál va a ser la mecánica? La mecánica va a ser la de siempre, ¿no? En los comentarios, seguirnos en nuestra página de Facebook, de YouTube, de Instagram, buscarnos como De la Selva su podcast. En los comentarios mencionar a 3 amigos, puede ser 3 amigos, claro. 3 amigos, y que nos dejen un breve comentario, valga la redundancia, sobre qué les ha parecido el capítulo de algunos datos de la época del caucho. Claro, y no se olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Spotify. Espero que les haya gustado esta nueva temporada. Estamos arrancando con todo. Una vez más vamos a repetir, no somos expertos, no somos investigadores. Que tenemos que decirlo porque luego... Acá está mi taquito, claro, amigos. pero luego ya nos vienen a decir que no. Estamos tratando de abrir el debate, y creo que por el medio de YouTube podemos abrir esto, y queremos que toda la gente, los loretanos, los iquiteños que aman su tierra, conozcan esta brutal historia, esta triste historia que le sucedió a nuestros hermanos indígenas, que jamás se vuelva a repetir. Que jamás se vuelva a repetir. With Caritama. Nuevamente agradecer a nuestro amigo Yamil, que nos va a venir acompañando durante esta temporada. Que tengan ustedes un feliz día, un feliz mes, una feliz semana. Claro. Y que no se olviden de seguirnos, como ya lo mencionó nuestro amigo Jorge. Vamos a seguir tratando de seguir
Ya me estoy trabando. Vamos a tratar de seguir publicando más constante, semanalmente en lo posible, contenido que sea de su agrado, ¿no? Y si no es de su agrado, pues nos lo dicen, nos hacen saber. Claro, igual estamos cualquier acá. comentario, cualquier recomendación. Muy bien, amigos, desde la selva, su podcast. De esta manera llegamos al final de este capítulo, pero como ya lo habíamos mencionado, vamos a estar sorteando estos 2 hermosos libros titulados Relatos de Caucho y Oscuridad de nuestro amigo Paco Bardales. ¿Qué tienen que hacer para ganarlo? Simplemente seguirnos en Spotify, en YouTube, Facebook e Instagram, y en los comentarios mencionar a 3 de sus amigos y dejar un breve comentario, valga la redundancia, sobre qué les ha parecido el capítulo de hoy. Y si tienen alguna sugerencia de qué tema podemos tratar en el siguiente capítulo, también es bienvenido. Así que ya saben qué hacer si se quieren ganar uno de estos 2 libros de Relatos de Caucho y Oscuridad. Entonces, como dijo Andy, tienen que poner el comentario en YouTube sobre qué les pareció el capítulo. En la publicación de Facebook, etiquetar a 2 amigos y ya van a estar automáticamente participando en este sorteo de Relatos de Caucho y Oscuridad de Paco Bardales, que es un libro excelente, lo recomiendo totalmente. Como ya saben, síganos en Spotify, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook e Instagram, porque nosotros somos de la Selva Su Podcast y venimos con todo este año. Muy bien, amigos, nos vemos en el próximo episodio. Chévere. De la selva, su podcast.